5 soldados estadounidenses se encuentran con un enemigo aterrador nunca antes visto en el campo de batalla. 5 soldados, después de experimentar sucesos inexplicables durante la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de que la guerra no es lo peor que les pudo haber pasado y que hay algo más terrorífico aún. Los adentramos en Francia de 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta era ocupada por los soldados alemanes del partido nazi, donde vemos a un pelotón de soldados estadounidenses llamados Tupper, Butchie, Eugene, Chris y Kirk, descansando a mitad de la noche en el bosque, cuando de repente uno de ellos, llamado Chris, el jefe del escuadrón, se despierta y ve a alguien observándolos desde la oscuridad. Él grita preguntándole qué quiere, pero al cerrar los ojos y volverlos a abrir, se da cuenta de que solo era una ilusión. Al despertar, Chris y sus compañeros recogen sus cosas y se preparan para salir rumbo a una misión en un puesto de defensa, donde deberán reemplazar a sus aliados y defender el puesto de la llegada de los soldados alemanes. El grupo camina durante mucho tiempo, hasta que escuchan una furgoneta del ejército nazi acercándose, por lo que toman posiciones de defensas y hacen explotar la furgoneta. Luego, ellos se acercan para terminar con la vida de los soldados supervivientes. Tupper aprovecha para robar cosas de valor y luego le roba un diente de oro a un soldado nazi muerto, mientras que Butchie desafía a pelear a un comandante que sobrevivió a la explosión. Sin embargo, este no quiere hacerlo. Butchie mata a un soldado nazi enfrente de su comandante, por lo que este cambia de opinión y decide irse a los puñetazos con él. Los dos comienzan a pelear, pero vemos que el comandante nazi es mejor en la defensa cuerpo a cuerpo, por lo que Chris le dispara y decide terminar con la pelea. Luego le informa a su escuadrón que tomaron un giro erróneo y que se equivocaron de camino, mientras siguen con su caminata por un enorme campo verde. Escuchan ruidos extraños provenientes de entre los árboles, por lo que toman posiciones de defensa, hasta que ven salir a un grupo de civiles refugiados de allí. Tupper sale corriendo hacia ellos y luego le regala su abrigo y todo el oro que le había robado a los soldados nazis a una mujer con su pequeño hijo. El grupo camina durante toda la noche hasta el puesto de defensa y al llegar vemos que es una gran mansión. Los soldados ven a otro guardia durmiendo en la entrada. Estos lo despiertan y él llama a sus hombres para largarse de la mansión y dejarles el lugar. Los soldados estadounidenses salen con prisa del lugar y Butchie les pide que dejen la radio para su entretenimiento. Luego vemos al escuadrón en la cocina preparándose para comer, mientras Chris decide recorrer el lugar. Entra a la sala principal y encuentra una gran marca de quemadura en el piso. Luego se acerca a los ductos de ventilación, donde escucha algo parecido a unos gritos. En otro lado de la mansión, Butchie escuchó ruidos en el baño, por lo que va a revisar. Cuando intenta abrir la puerta, esta permanece bloqueada, y cuando se regresa, vemos como esta se abre sola. Más tarde, todo el pelotón se reúne a comer y a beber. De repente, escuchan ruidos extraños en el piso de arriba, por lo que toman sus armas y exploran la mansión. Tupper y Butchie revisan el segundo piso, mientras que Chris y Kirk caminan hacia la cocina escuchando los ruidos muy cerca de la habitación de al lado. Pero cuando están a punto de entrar, la puerta se abre sola. Revisan todo el cuarto y cuando apartan la cortina, ven a alguien colgado frente a la ventana, que desaparece de repente cuando el viento sopla y mueve la tela. Pero Chris y Kirk no le toman mucha importancia. Después de inspeccionar la mansión, los hombres se reúnen de nuevo, mientras Tupper vigila el puesto de defensa. Eugene les cuenta que encontró un diario de un soldado nazi que habitó la casa, pero la conversación se interrumpe cuando escuchan fuertes ruidos provenientes de la chimenea. Eugene, al prestar un poco más de atención, se da cuenta de que los golpes pueden codificarse en código Morse. El soldado estadounidense coge un bolígrafo y un papel y descifra la oración "No tengo piernas". Luego, el sonido se detiene de repente y Chris le dice a los demás soldados que descansen. Tupper va a vigilar al ático por órdenes de Chris, ya que es el mejor punto de visión. Eugene va al sótano nuevamente, donde encontró el diario nazi. Intenta abrir un cofre, pero se detiene y se sienta en él al ver que no puede hacerlo. Él lee más sobre la familia del diario que fue asesinada por los soldados alemanes.
Sin embargo, de repente su vela se apaga, por lo que intenta prenderla nuevamente, cuando vemos que una figura aparece por detrás de él. Luego observa la fotografía del diario nuevamente, pero en este ya no aparece más la fotografía de la familia. En otra escena vemos que Tappert vigila con su rifle en mano, cuando vemos una sombra que aparece por detrás de él, mientras que cuando observa por la mira ve a un sujeto ahorcado que de repente desaparece. Él sigue mirando hasta que de pronto se les aparece un fantasma justo frente a sus ojos. El hombre sale para inspeccionar el lugar, pero no encuentra nada. También ve como Chris lo mira fijamente desde la ventana. En la escena siguiente vemos a Chris, Eugene y Kirk conversando en el balcón sobre lo rápido que el escuadrón anterior quería salir de allí. Entonces Tappert les dice que un batallón de 50 soldados alemanes pasará esta noche por la mansión. Él piensa que lo mejor es ocultarse en el bosque, pero Chris le recuerda que el fin de la misión es proteger el puesto de defensa, o sea, la mansión. Tappert se ofrece para subir al ático y vigilar desde allí y le pide a Eugene que lo acompañe. Tappert y Eugene están en el ático preparándose para la llegada de los soldados nazis, cuando de pronto, al quitar una alfombra del piso, encuentran una figura satánica en forma de pentagrama, pero los soldados no le toman mucha importancia. Luego vemos cómo mueven al mueble sobre el pentagrama. De repente, cuando el mueble se posa sobre la figura, las puertas de este se cierran, rompiéndole los dedos a Eugene. Él le echa la culpa a Tappert, empujándolo y diciéndole que lo hizo a propósito, por lo que se enfada y se va de la habitación. Tappert se mira en el espejo y se asusta al ver detrás suyo el reflejo de una mujer ahorcada. Luego vemos a los soldados Eugene, Chris y Kirk mientras están escuchando una transmisión de radio, cuando de repente escuchan la voz de una mujer diciéndoles cosas amenazantes. Todos los soldados están de acuerdo con que la mansión podría estar embrujada y que sería peligroso quedarse, por lo que deberían irse antes de que los sucesos paranormales los vuelvan locos. De pronto vuelven a escuchar los golpes en código Morse provenientes de la chimenea, pero esta vez el mensaje se traducía como: si se van, morirán. Por la noche vemos a los soldados estadounidenses esperando detrás de una barricada. Vemos que llegan los soldados nazis intentando entrar por las puertas, pero están bloqueadas, por lo que desisten y deciden irse, ya que piensan que no hay nadie en el punto y que fue abandonado antes de su llegada, por lo que regresan a sus furgonetas. Sin embargo, surge un problema para los soldados estadounidenses, ya que se escucha un fuerte golpe proveniente del ático alertando a todos los soldados nazis. Los alemanes regresan y comienzan a tratar de tumbar las puertas de la mansión. Luego, de repente rompen una ventana y arrojan un explosivo frente a la trinchera, por lo que Pucci salta sobre ella cubriéndola con su cuerpo, sacrificándose para salvar a sus compañeros. Chris vuela y queda medio aturdido por la explosión. Sin embargo, se dirige hacia la ventana y sigue protegiendo la entrada. Luego, de repente, rompen una ventana y arrojan un explosivo frente a la trinchera, por lo que Pucci salta sobre ella cubriéndola con su cuerpo, sacrificándose para salvar a sus compañeros. Chris vuela y queda medio aturdido por la explosión. Sin embargo, se dirige hacia la ventana y sigue protegiendo la entrada, disparándole a cualquier soldado nazi que se acerque. Sin embargo, llegan más soldados alemanes, por lo que Chris decide correr hacia el sótano para ocultarse allí. Vemos a Eugene en la oficina principal. El chico escucha a alguien acercándose detrás de él, por lo que alista su arma, pero cuando da la vuelta para dispararle, vemos a un fantasma que estalla en llamas. Luego vemos a Kirk, que estaba ocultándose en el baño. El soldado escucha voces y risas y de repente ve como un soldado alemán está siendo ahogado en la bañera por algo que no puede ver. En otra escena, vemos que un soldado nazi se acerca al cuerpo de Pucci y a otro junto a él cuando de repente Chris se voltea y lo elimina, además de a otros dos que aparecen. Tappert escucha un ruido extraño en el ático, por lo que va a inspeccionar y encuentra a un soldado alemán colgado. Cuando el grupo de soldados se reúne nuevamente, comienzan a conversar sobre los sucesos sobrenaturales que vivieron.
Eugene dice que todas las alucinaciones que vieron son las mismas cosas que los soldados alemanes le hicieron a la familia de la casa y que por esa razón está embrujada. Eugene cuenta cómo fue ese día espantoso cuando los soldados alemanes llegaron a la casa. El hijo menor fue ahogado en la bañera frente a los ojos de su madre. Al padre lo quemaron vivo y su hija fue ahorcada en el ático. También les dice que sus cuerpos nunca fueron sepultados, por lo que Chris cree que esa es la solución para que sus almas descansen en paz y dejen de atormentar en forma de fantasmas. Más tarde vemos a Chris reclinado sobre la bañera, cuando de repente algo invisible trata de ahogarlo. En la visión de Chris vemos que son 3 soldados nazis, pero por unos instantes esas mismas personas se convierten en doctores. Luego nos enteramos de que Chris estaba teniendo una pesadilla. Luego vemos que dan primeros auxilios a Butchie, quien afortunadamente sigue con vida, y él comienza a tener un ataque, agarrando a Chris y gritándole muchas veces «esto no es real». Luego le dice que recuerde y muere. El grupo se reúne y conversan sobre la posibilidad de abandonar la mansión, pero Chris le dice que primero deben enterrar los cuerpos de la familia, y le pide el diario a Eugene para saber dónde se encuentran los cadáveres. Eugene le responde que revisara el diario y que le informara dónde están los cuerpos. Luego, los soldados entierran el cuerpo de su amigo antes de irse. Vemos al escuadrón caminando de vuelta hasta su base militar. En el camino se encuentran con la misma ambulancia abandonada y al mismo grupo de refugiados que antes, por lo que deducen que algo no anda bien. Siguen caminando hasta que se topan con un edificio en el camino y más tarde se vuelven a topar con la misma ambulancia abandonada y el mismo grupo de refugiados. Ellos deciden regresar por donde vinieron, ya que piensan que los fantasmas no lo dejarán en paz hasta que entierren sus cuerpos. Los soldados siguen caminando y pasan por la misma ciudad. Luego deciden parar a descansar en el bosque como vimos en el comienzo de la película. Uno de los soldados tiene una pesadilla en la que lo cuelgan de las vigas del ático, como le ocurrió a la familia, por lo que se despierta y ve la palabra Betrolec escrita en la tierra. Vuelven a caminar hasta toparse nuevamente con la ambulancia abandonada. Siguen caminando y encuentran los cuerpos de los soldados de la furgoneta que hicieron estallar. También encuentran al comandante a quien mató Chris. De todas maneras, los soldados siguen caminando y luego llegan a la mansión embrujada. Al anochecer, Chris comienza a rociar harina en el piso de la habitación intentando comunicarse con los fantasmas para que les diga dónde están sus cuerpos. Tappert le cuenta al pelotón sobre la palabra escrita en la tierra. Eugene dice que recuerda haberla leído en el diario y que es una maldición que procura lo siguiente: si dejas que el mal suceda, puede volver a atormentarte a ti 10 veces. Los soldados se sientan a esperar que los fantasmas aparezcan. Luego vemos que unas huellas comienzan a aparecer en el suelo hasta llegar a Chris. Resulta ser un fantasma que lo sujeta y comienza a arrastrarlo. El chico le pide a sus soldados que disparen al fantasma, pero no pueden verlo. De igual forma, Tappert sigue disparando en dirección al espíritu, pero no logra hacerle daño. La cosa sobrenatural arrastra a Chris hacia otra cosa. Los demás soldados patean la puerta y entran, pero al hacerlo comienzan a tener alucinaciones de un lugar diferente, como si se tratara de otro país más árido, y luego vemos que el fantasma llevó a Chris al lugar donde estaban los cuerpos de los fantasmas. Él estaba muy asustado, pero convencido, ya que piensa que al enterrar los cuerpos, los fantasmas dejarán de atormentar a los soldados. Al final, el pelotón de soldados entierra los cadáveres en el patio de la casa y piensan que todo ha terminado. Pero vemos que Eugene interrumpe ya que encontró la última página del diario pegada a uno de los cuerpos, donde decía que la familia no era francesa, sino afgana, y que sacrificaron sus vidas para salvar a refugiados judíos hasta el final de sus días, y que la palabra Betrolec es una maldición sobre los soldados nazis que los asesinaron. Más tarde vemos que Eugene vuelve a leer la última página del diario, pero esta vez la parte de atrás, la cual no había visto antes, diciendo que enterrar los cuerpos de los fantasmas fue un error, ya que eso solo les dará el poder de regresar de entre los muertos de forma física.
Más tarde vemos que Eugene vuelve a leer la última página del diario. Vemos que las luces de la casa se apagan y vemos la palabra Betrulec escrita en una de las paredes de la habitación. También vemos a Tappert de rodillas murmurando sobre el pentagrama del ático, cuando de repente hay un destello de luz y vemos que aparecen los fantasmas en la mansión. Ellos comienzan a pelear con los soldados y ellos no pueden defenderse, ya que las balas y los golpes los atraviesan sin hacerles ningún daño. Cuando los soldados estaban a punto de morir, vemos cómo los fantasmas empiezan a tener fallas en sí y aparece el cuerpo de Butchie diciendo que esto no es real, como si se tratara de una simulación. Uno de los fantasmas sujeta a Chris por el cabello y al ponerlo frente a un espejo recuerda la escena en donde los soldados nazis lo ahogaban. Pero esto hace que despierte en la realidad y ve que los soldados nazis en realidad eran doctores que estaban a la espera de que despierte. Luego echa un vistazo a la habitación y ve a sus soldados muy mal heridos. Chris quita la sábana y descubre que perdió las piernas. El médico le dice que ellos son una organización que hicieron que los soldados entren en una simulación mientras se recuperan para evitar el dolor psicológico y ayudar a superar el estrés postraumático generado por la guerra. Luego le dice que sus recuerdos volverán en unos momentos. Chris se tranquiliza y por fin recuerda toda la verdad. Él era un soldado en Afganistán y estaba en una misión junto a su escuadrón para salvar a un médico aliado de los estadounidenses y que lo llevarían a una zona segura en otro lugar. La misión se volvió un poco complicada ya que un grupo grande de soldados enemigos llegaron a la casa del médico en ese momento. El médico los esconde detrás de una pared en un cuarto oculto. Posteriormente entra el grupo de soldados enemigos, los cuales le dicen al doctor que saben que está colaborando con el ejército estadounidense. Él lo niega todo, pero como los soldados ya sabían la verdad, deciden torturar a la familia, dándonos a entender que, en realidad, ellos son los fantasmas de la simulación. Chris y su escuadrón quieren salir de su escondite para evitarlo, pero los enemigos son muchos más como para enfrentarlo, así que tienen que observar cómo matan primeramente a los niños, ahogando al niño y colgando de una viga a la niña, y luego al padre, a quien incendian. Vemos que la madre sale gritando con un explosivo en los brazos y Butchie se lanza sobre ella para cubrir el explosivo con su cuerpo. Pero de todas maneras la explosión es muy grande, por lo que hace que los soldados salgan por los aires, dejando a todos con heridas muy grandes y haciéndolos perder extremidades. El médico le cuenta a Chris sobre Butchie. Este repetía todo el tiempo la misma palabra y cuando vio su cuerpo herido automáticamente murió. Luego Chris le pregunta al médico sobre la palabra Betrulec y una enfermera dice que todos repitieron la misma palabra. Luego Chris recuerda cómo los soldados quedaron muy mal heridos y antes de quedar inconscientes, la madre les lanzó una maldición diciendo la palabra Betrulec. Luego vemos que aparecen nuevamente los fantasmas, pero esta vez en la sala del hospital, haciendo convulsionar a todos los soldados, por lo que Chris pide que lo vuelvan a meter en la simulación para salvar a sus compañeros. Cuando entra de nuevo, vemos la escena del comienzo de la narración del bosque, terminando así la película. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das a la película y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarles de dejar su like, eso ayuda mucho al canal y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides de suscribirte y de activar las notificaciones en total para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando. Hasta la próxima.